Bien, ahora vamos a revisar el punto 2 de la semana 2, concerniente a lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo, que es la parte que está dentro de todas las estructuras nerviosas que están dentro del cráneo, el cerebro indudablemente es el que ocupa el mayor espacio en el caso del ser humano. Podemos ver aquí, por ejemplo, el cerebro de un pez, que es muy pequeñito, el cerebro de una rata, de un gato, de un chimpancé, y vamos viendo cómo a través de la evolución el cerebro ha ido creciendo en tamaño y cambiando la ubicación. Aquí lo vemos horizontal a las otras estructuras nerviosas. En el caso del chimpancé y del ser humano, el cerebro ocupa una gran parte del cráneo. Y vemos de que está en una posición diferente. Esto es, hay más cantidad de circunvoluciones, hay más cantidad de masa cerebral y eso implica mayor cantidad de neuronas. Implica en realidad mayor cantidad de capas neuronales. En este cerebro, por ejemplo, podemos observar algunos surcos. Dije que el cerebro en realidad era una corteza. Si nosotros agarramos un cerebro y con mucho cuidado empezamos a estirar toda esa masa rugosa que vemos, nos vamos a dar con la sorpresa que es más o menos como una tela que mide 2,2 metros y que en realidad está bien corrugado y que tiene el grueso o el grosor que le dan las 6 capas de neuronas que tiene en sí. O sea, ese es el grosor. En el caso del ser humano son 6 capas de neuronas. Al corrugarlo se forman pliegues. Algunos pliegues son mucho más profundos y le llamamos surcos. Hay varios surcos en el caso de este cerebro, que es un cerebro de perfil, ¿no? Aquí sería el frente. Hay surcos que son importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos este surco central, también llamado cisura de Rolando, porque es el apellido del autor. Tenemos este surco transversal, también denominado cisura de Silvio, también es el apellido del autor, y una pequeña cisura aquí atrás llamada cisura occipital. Estas cisuras son sumamente importantes porque nos separan partes del cerebro llamadas lóbulos, y estos lóbulos tienen una función diferente. Por ejemplo, lo que queda delante de la cisura de Rolando es el lóbulo frontal. Esto es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es un lóbulo motor. Significa que de aquí salen todas las neuronas con órdenes de movimiento para el individuo. Lo que queda detrás de la cisura de Rolando y hasta llegar a la cisura occipital es un lóbulo sensorial. Quiere decir que allí llegan las neuronas con las sensaciones, principalmente tacto, dolor y temperatura. Tengo frío, tengo calor, me duele aquí, me duele allá, etc. La parte amarillita, que es el lóbulo occipital, es un lóbulo en el cual se procesa todos los estímulos visuales. Llegan y salen información visual. Por lo tanto, quiere decir que si por mala suerte en su vida alguien se lesiona este lóbulo occipital, simplemente dejaría de ver. El ojo puede estar intacto, los nervios pueden estar bien, pero si no hay un centro de procesamiento, se produce lo que se conoce con el nombre de ceguera cortical, lo cual hasta ahora es irreversible. Aquí, debajo de la cisura de Silvio, tenemos un lóbulo llamado temporal. El lóbulo temporal es un lóbulo auditivo. Quiere decir que allí se procesa todos los estímulos sonoros. En cada uno de estos lóbulos hay algunas regiones que son importantes de conocer por su especialización fundamentalmente. Por ejemplo, aquí en el lóbulo frontal descubrimos un área delante y pegado a la cisura de Rolando que se conoce como zona motora primaria. En esa zona motora primaria todas las neuronas que salen están ordenaditas formando un cuerpo humano. Se le conoce como el homúnculo de Penfield, que es quien lo descubriera. En la parte delantera, diríamos lo que corresponde a la frente, porque este es un cerebro de perfil,
se le conoce como área prefrontal. El área prefrontal para nosotros, los seres humanos, es sumamente importante porque es el área donde se va a procesar o se va a llevar a cabo, va a ser la responsable, la base orgánica de todo aquello que llamamos funciones superiores. La inteligencia, el pensar, el planificar, el organizar nuestra vida tiene que ver con el área prefrontal. Si alguien por mala suerte en su vida se lesiona el área prefrontal, va a tener dificultades en la organización de su día, de su vida, de sus actividades, ¿no? Tiene que ver con esas actividades, razonar, la moral, el autoconocimiento, la ética, en el área, o de alguna manera concentrado en el área prefrontal. Esta zona intermedia entre el área prefrontal y la zona motora primaria, encontramos allí células de asociación. Esto quiere decir células que lo que hacen es integrar algunos movimientos con otros, y es lo que le da esa integración y coordinación a lo que vamos haciendo. Encontramos además una zona relacionada con el lenguaje, llamada área de Broca. Esta área de Broca es sumamente importante porque tiene que ver con la expresión verbal. Entonces, si alguien, por mala suerte en su vida, se lesiona el área de Broca, no va a poder hilvanar las palabras armando una oración. En el mejor de los casos, podría de repente mencionar las palabras. Dentista, 8, pero no dice a las 8 tengo una cita con el dentista. No puede armar la oración. Se le conoce como el área motriz del lenguaje, área de Broca, y la lesión como afasia de Broca. Algo correspondiente a esto, su complemento lo podríamos decir, se sitúa en el lóbulo temporal, casi en el límite entre el temporal y el parietal, y es una gran zona denominada área de Wernicke, el apellido del autor. El área de Wernicke tiene que ver con la comprensión del lenguaje hablado. Esto es, si te lesionas el área de Wernicke, vas a tener dificultades para entender lo que te están diciendo. O sea, por más que lo repitas, inclusive podrías repetirlo, pero no lo entiendes, ¿ya? Últimamente se descubrió una pequeña zona que es adyacente a esta, que se conoce como el área de Yerine. El área de Yerine tiene que ver con la comprensión del lenguaje también, pero en este caso, y está pegadito al área visual, con la comprensión del lenguaje escrito. En ese caso, si te lesionas el área de Yerine, vas a tener dificultades para entender lo que lees. Bien, estas son las principales zonas que se pueden encontrar en estos lóbulos que se encuentran en el cerebro, ¿no? El esquema que habíamos estado viendo era de una parte, ¿no es cierto? Dijimos que era el perfil del cerebro. El cerebro está formado por 2 hemisferios cerebrales, o sea, son 2 hemisferios cerebrales que forman lo que se conoce con el nombre de cerebro. Ambos, exteriormente, en apariencia, son idénticos. Sin embargo, hay una diferencia en lo que se refiere a qué tipo de información procesan. El hemisferio cerebral derecho procesa fundamentalmente imágenes. Quiere decir, si me toman un electroencefalograma y yo estoy pensando en mi fiesta de promoción, por ejemplo, será mi hemisferio cerebral derecho el que está trabajando más, porque procesa las imágenes. En cambio, si estoy resolviendo una ecuación algebraica, será mi hemisferio cerebral izquierdo el que está trabajando más. O sea, en mi electroencefalograma se va a ver que el hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando. ¿Por qué? Porque el hemisferio cerebral izquierdo procesa símbolos, y los símbolos fundamentales que tenemos son las palabras y los números. Entonces, cuando estoy escribiendo una carta, cuando estoy redactando algo, mi hemisferio cerebral izquierdo está trabajando. Cuando estoy de repente viendo figuras, inventando imágenes, creando, es mi hemisferio cerebral derecho el que está trabajando más. Por eso es que se dice que el hemisferio cerebral derecho tiene que ver con la imaginación. Es el hemisferio artístico, el de la imaginación, el arte, la música,
y controla además el hemicuerpo contrario, o sea, la mano izquierda, por ejemplo, la pierna izquierda. El hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con el uso de símbolos, el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, tiene que ver con la habilidad numérica, resolver operaciones, ¿no? Y controla el hemicuerpo derecho, por ejemplo, la mano derecha, la pierna derecha. Entonces, cuando se produce una lesión, por ejemplo, en alguna parte que involucra o afecta a alguna estructura, por ejemplo, mi mano, dejo de sentir la temperatura con mi mano izquierda, de hecho, la lesión está en el hemisferio derecho. ¿Ya? Bien. Vamos a seguir viendo las otras estructuras que están dentro de eso que hemos llamado el encéfalo. Tenemos al tronco encefálico. El tronco encefálico es esta estructura que efectivamente parece un tronquito y se encuentra debajo del cerebro, ¿ya? Tiene tres partes fundamentales. El mesencéfalo, que es el que está más metido, para que se acuerden, mesencéfalo es el que está más metido adentro, el puente, ¿no?, que es la parte media, y el bulbo, que es la parte más pegada a la médula espinal. Entonces, a esto se le llama tronco encefálico. El tronco encefálico está relacionado fundamentalmente con lo que son las funciones vitales. Esto es, de allí saldrán y llegarán las neuronas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son el ritmo cardíaco, con lo que tiene que ver con los procesos de respiración, o sea, esas actividades que son vitales y necesarias para nuestra vida. También tiene que ver con el estado de alerta, ¿no? Tiene que ver con el estado de alerta y la atención involuntaria. De pronto explota algo, volteamos automáticamente por el tronco encefálico que tiene esas neuronas que van a provocar esa atención involuntaria. Pero además, en el tronco encefálico existen unas neuronas muy importantes. O sea, son unas pequeñas neuronas que están allí como diseminadas, como si yo hubiera echado así un racimo de neuronas. Y como ustedes saben, las neuronas tienen prolongaciones y forman una especie de redecilla, conocida con el nombre de formación reticular. La formación reticular tiene que ver con el estado de alerta del cerebro, o sea, mantiene el cerebro en alerta de día y también de noche. Y ustedes se habrán dado cuenta que a veces pueden estar dormidos, pero si sucede algo que de alguna manera es trascendente o importante para ustedes, se despiertan automáticamente. De repente están dormidos y sus padres hablan algo referido a ustedes en la puerta de su dormitorio, cerca de él. Y ustedes inmediatamente se despiertan. ¿Qué? ¿Me van a mandar a dónde? ¿Que estabas durmiendo o estabas despierto? No, estaba dormido. ¿Dijeron o soñé? No, sí dijimos. ¿Escuchaste? Estaba despierto. No, o sea, su formación reticular hizo que se despertara, o sea, lo alertó. ¿Qué sucedería si se lesiona la formación reticular? Triste, ya no te despiertas. O sea, eso que llamamos estado de coma tiene como una de sus causas, el estado de coma se puede producir por varios factores. Uno de ellos, la lesión en la formación reticular. Y si ese estado de coma se produjo por lesión de la formación reticular, hasta ahora es irreversible, ¿no? Entonces, esa es la función principal que cumple el tronco encefálico. Debajo del cerebro tenemos esta estructura, que es una de las la segunda más grande del encéfalo, que se llama cerebelo. En el cerebelo tenemos también neuronas que tienen que ver con lo que es el equilibrio y la postura del individuo. Allí se almacenan la secuencia de movimientos o de acciones para realizar una actividad, sobre todo aquellas actividades que llamamos automáticas, aquellas que las hacemos sin pensar, caminar, manejar autos si sabes hacerlo, manejar la bicicleta, nadar. No estás pensando en cada movimiento, sino que ya lo haces automáticamente. Inclusive puedes hacer dos actividades paralelamente. Esa secuencia de movimientos está almacenado ahí en el cerebelo. Quiere decir, si por mala suerte te lesionas el cerebelo, vas a tener que reaprender actividades. Si tu corteza cerebelosa se adormece,
pierdes el equilibrio, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona ingiere demasiado alcohol o alguna droga que le provoca somnolencia, o sea, pierde el equilibrio. ¿Por qué? Porque su corteza cerebelosa está adormecida, entonces no puede mantener esa secuencia de acciones que necesito para estar parada, ¿no? O para mantenerme en pie o para caminar recto. Bien, entonces hemos visto cerebro, cerebelo, tronco encefálico como las principales estructuras que están dentro del encéfalo, las más grandes de repente. Dijimos que habían dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Uno procesa imágenes, el otro procesa símbolos. Sin embargo, nuestra actividad no está disociada, sino está integrada. Esto es, hacemos las dos cosas juntas a veces. ¿Y por qué? Porque entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo hay una serie de neuronas, nervios, que entran y salen de un hemisferio al otro. Esas neuronas que entran y salen forman lo que se conoce con el nombre de cuerpo calloso. Y se llama así porque si yo hago un corte sagital, voy a ver esta apariencia que está aquí, que es una apariencia de callo, de estructura sólida. Se llama el cuerpo calloso y son los nervios que entran y salen de un hemisferio al otro, dándole integridad a nuestro quehacer. De las estructuras que forman este encéfalo es el sistema límbico. Se llama así porque límbico viene de limbo, y limbo significa límite. El límite entre lo cortical y lo subcortical es el sistema límbico. Como es un sistema, son varias estructuras, todas estas estructuras que vemos aquí. El giro singular, el hipocampo, las amígdalas cerebrales, los cuerpos mamilares, el fórnix, etc. Entonces son una serie de estructuras que están entre las estructuras corticales, que en realidad solo es el cerebro, y las estructuras subcorticales, que son muchas. Este sistema límbico está vinculado con lo que son las conductas motivadas. Tiene que ver con la emoción y tiene que ver con la memoria. Estamos hablando del sistema. Si es un sistema, cuando una estructura se activa, todo el sistema se activa también. Pero si queremos particularizar el funcionamiento o la función que cumplen estas estructuras, podríamos señalar de que la amígdala cerebral, o sea, esta pequeña amígdala que tenemos en el cerebro, es la responsable de las emociones. Todo el conjunto de cambios que se producen ante una emoción determinada, sobre todo miedo, ira, tiene que ver con la amígdala cerebral. Y también podríamos especificar que el hipocampo, esta pequeña estructura, que quien la descubrió dijo que tenía la forma de un caballito de mar, tiene que ver con la memoria, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la memoria el hipocampo, pero cuando se activa todo el sistema. Entonces decimos, el sistema límbico está relacionado con la memoria. Tiene que ver con los procesos emocionales, la amígdala cerebral, pero cuando se activa la amígdala, se activa todo el sistema límbico. Entonces decimos, el sistema límbico está vinculado con las emociones y está vinculado con la memoria también. Bien, entonces terminaremos de revisar las estructuras del encéfalo, revisando las funciones del tálamo y del hipotálamo. El tálamo es el encargado de recibir las neuronas sensoriales y distribuirlas a la parte específica de tratamiento. Entonces, se le conoce al tálamo como la primera estación de relevo de las sensaciones. A su lado, pero mucho más pequeñito, hay una pequeña estructura llamada hipotálamo. Este hipotálamo, es el que está acá, pequeñito, negrito, tiene dos funciones principales. Activa el sistema endocrino y además es el responsable de activar lo que se llama el sistema nervioso simpático, que lo vamos a ver cuando revisemos las funciones del sistema nervioso periférico.